Buenísimo. Vamos a comenzar entonces con lo que sería la transformación de mi base corpiño, ¿sí? Para hacer esta transformación del molde de base corpiño, recuerden que para hacer camperas yo voy a trabajar con mi molde base corpiño, ¿sí? A partir del molde base corpiño ustedes van a poder hacer un montón de transformaciones. En este momento vamos a hacer lo que sería una campera, ¿sí? Como esta que tengo yo acá, o bien puede ser una un poquito más larguita. Las telas que les aconsejo trabajar, en este caso si es la primera campera que van a hacer, les recomiendo que sea rústico de verano, invisible peinado, que son telas de jogging. Esta puntualmente es rústico de verano, ¿sí? Que tiene como este entramado y no tiene frisa. Si no, puede ser este otro tipo de telas que tiene frisa y se llama invisible peinado. En cuanto a los cierres, pueden utilizar cierres de metal como estos o bien cierre de diente de perro, y les aconsejo que sean la marca IKK. En Bahía Blanca lo van a conseguir solamente en Joyería Z, o si no también lo van a poder encontrar en Rosa Viejo, son los lugares que suelen tener esa marca de cierre que en lo personal considero que es la mejor, ¿sí? Para las chicas que son de otros lugares, en Buenos Aires hay en varios lugares esa marca de cierres. Bueno, respecto de las telas, entonces son telas que tienen mayor porcentaje de algodón, por lo tanto les recomiendo que las laven, porque va a tomar, y si no saben cuándo les va a llevar de tela, ustedes siempre recuerden que tienen que medir el largo de la prenda, desde el hombro, ¿sí? Pasando por el busto hasta donde la quiero, más el largo de mi manga. Ahora bien, si encima tiene capucha, voy a tener que sumar la capucha. Miren que es bastante grande la capucha. El molde de la capucha es el que usamos para el buzo, manga raglan, así que van a usar el mismo apunte para realizar el molde de la capucha. La que no lo tenga me lo puede pedir. Y lo que vamos a hacer es tener en cuenta esos centímetros que corresponden a la capucha. Por lo general son 30, 40 centímetros. Entonces les recomiendo que compren 2 metros de tela, ¿sí? Para hacer una campera, más que nada si la van a quedar larguita. Y respecto del largo del cierre, es el largo que van a querer. Tener en cuenta a la hora de comprar el cierre, primero, que el cierre va a llegar hasta lo que respecta del puño abajo. Y si arriba tuviera puño, va a llegar también hasta arriba. Por lo tanto, tengo que tener en cuenta todo ese recorrido en el cierre. Distinto es, si tiene capucha, entonces el cierre lo mido desde el hombro. ¿Bien? Siempre conviene que el cierre sea un poquito más largo. De última, lo corto, pero no me quede corto, ¿sí? Por favor. Bueno, y después otra de las cosas que pueden hacer es combinar los puños. Yo en este caso le puse elastiquito y abajo le puse rib. En esta hice los puños de la misma tela. Entonces, bueno, ahí también pueden elegir o uso la misma tela, o uso rib, o uso elástico. A tener en cuenta. Está bueno, quizás me pongo a diseñar una vez que tengo los materiales, ¿sí? Una vez que tengo el cierre, una vez que ya compré la tela. También, si le voy a hacer capucha, ¿la voy a forrar? Yo acá la forré con un modal. ¿Con qué la van a forrar? Siempre con una tela más liviana, ¿sí? Un jersey, un modal. ¿Le van a hacer agujeritos? Entonces, antes de terminar de colocarla, que alguien vaya y les ponga, ¿sí? Las que estén en Bahía yo tengo acá para poner, pueden venir. Si no en cualquier mercería, argollita, le van a poner cordón, todo eso lo tengo que tener en cuenta. Estos son los adíos, las terminaciones, ¿sí? Que hacen a mi prenda. Entonces, tela, cierre, terminaciones, capucha, cuellos, rib, cordoncito, todo eso lo tengo que tener anotado en mi ficha técnica, donde dice materiales. ¿Bien? Y donde dice voy a dibujar, ¿sí? Voy a dibujar la campera que quisiera, ¿sí? La campera entonces que van a querer dibujar, van a hacer un pequeño dibujito de cómo se la imaginan. Yo lo que les voy a explicar ahora va a ser la transformación respecto de lo que tiene que ver el diseño. Vamos a ver 2 ejemplos
para algo más al cuerpo, más larguito como esta que tengo acá, y esta que es más anchita y más cortita, las dos variantes. Entonces, comencemos con las transformaciones a partir de mi molde base corpiño. Yo lo voy a explicar, así después ustedes pueden preguntar todo lo que quieran y hacer las correcciones en vivo juntas. A partir entonces de lo que yo tengo realizado de mi molde base corpiño, tengo calcado el delantero y el trasero, voy a empezar a diseñar en función de lo que yo quiera hacer. Si yo voy a querer una campera más holgada, ¿sí? Siempre está bueno haberse hecho algo antes, como una remerita básica. Vieron que siempre les digo, háganse una remerita básica, para así vemos cómo quedó el ancho de hombro, cómo me queda de sisa. Y en función de eso poder ir diseñando. Si quiero algo que me quede así anchito, holgadito, ¿sí? Lo que vamos a hacer es una transformación en la sisa. Yo voy a hacer en la sisa delantera una transformación para una campera cortita y ancha. Y en lo que respecta del base trasero vamos a hacer una más entalladita y más larguita. Entonces, respecto del delantero, lo primero que voy a determinar es el largo, ¿sí? Me apoyo el centímetro y marco el largo. Esa medida la voy a volcar desde este punto, ¿sí? Por ejemplo, quiero que de largo total sea 55. 55, entonces, en mi ficha técnica voy a escribir que va a ser el largo total. Después la voy a querer un poquito más holgadita, entonces lo que voy a hacer es bajar en la sisa 2,5 centímetros. 2,5 centímetros, fíjense cómo me quedó a mí, yo tengo una manga larga abajo y una musculosa abajo todavía, porque soy muy friolenta, entonces me quedó bastante holgadito. Bajé 2,5 centímetros de lo que respecta de sisa y me abrí 2,5 centímetros también. Di más flojedad en el lateral. Y ahí, con esta regla, ¿sí? Que es para sisas y cuellos, voy a apoyar mi regla y voy a dibujar mi nueva sisa, ¿sí? ¿Puede ver? Vamos a ver si puedo ampliar. A ver ahí. Bueno, tengo redibujada mi nueva sisa. ¿Qué voy a hacer ahora en la parte de abajo? En la parte de abajo le vamos a dar un poco más ancha, si no quiero que me quede tan pegada. Así que por lo menos me abro 3-4 centímetros, ¿sí? Para dar un poquito más de flojedad. Así que desde el punto final que yo quiero, me voy a abrir, ¿sí? Unos 4 centímetros más. Y lo que voy a hacer es unir con una diagonal desde los 2,5 que salí acá hasta los 4 centímetros que salí en la cadera. Y ahí lo voy a unir con una diagonal. Acá directamente lo uno con una diagonal así recta, porque este tipo de camperitas son como más cortitas y anchas y más cuadradas, no son tan estilizadas. Entonces lo dejo con una diagonal, ¿sí? Esta parte de abajo la dejo así recta como está, y lo que voy a hacer es descontar lo que sería el puño. Si tu rib es de 7, le vas a descontar 7 al largo. Si es de 5, le vas a descontar 5. Lo hagas con la misma tela o compres rib, ¿sí? Eso va a ser a gusto de cada una. Entonces yo acá le voy a descontar, ¿sí? Lo que va a ser el puño, porque luego se lo voy a agregar. Ahí entonces tengo el puño. ¿Venimos bien? Acá dame así, sí. ¿Sí venimos bien? Buenísimo. Bueno, descontamos entonces lo que sería, tengo el largo, bajé la sisa, aumenté el lateral y desconté el puño. ¿Bien? Respecto entonces del delantero, lo que me queda hacer es dibujar el bolsillo. Si quiero un bolsillo cangurito, lo voy a dibujar ahí. Voy a dibujar una parte, ¿sí? Acá puede ser curvo o puede ser también en diagonal. Eso es como ustedes quieran. Por ahí en diagonal se usa más para hombre, ¿sí? A mí me gusta así con una pequeña curvita, ¿sí? Y lo que voy a hacer es, le vamos a hacer una vista. Le vamos a hacer una vista que en lo personal me gusta cómo queda, ¿sí? Queda mejor terminadito. O si no, pueden hacer, miren, las dos opciones. Con vista
que vean cómo queda adentro la vista. Y con ruedo de collareta. ¿Ven? Pero también queda igual muy prolijito. No tiene vista. ¿Sí? Termina ahí. Dos opciones. Dos opciones de terminación. Vista a la abertura del bolsillo o directamente un ruedo de collareta o de doble aguja. Bien, tengo entonces también diseñado lo que sería el bolsillo. Lo que voy a hacer ahora es diseñar la vista que va a ir con el cierre, porque ven que cuando ustedes la abren, esto es totalmente diseño y a gusto y a chévere de cada uno. Hay gente que tiene el cierre pegado y ven que se ve la terminación del cierre. Muchas camperas no tienen terminaciones de vista. Es válido también. Quizás queda un poco más prolijito si vos te lo abrís, ¿no? Y se te ve la vista de la misma tela. Más si son de usar las camperas desabrochadas. Entonces, para construir esta vista, lo que vamos a hacer es, desde el final, me voy a abrir unos 6 centímetros. ¿Sí? Esto para vista de chaquetas y eso se usa mucho también. Desde esta parte también me abro unos 6 centímetros. En el hombro me abro 4 centímetros. Y voy a hacer esto. Voy a unir acá y voy a intersectar con una diagonal a los 4 centímetros del hombro. Y luego, lo que hacen con esta regla es suavizar esta parte de acá. ¿Por qué? Ay, no me marcó el filo, perdón. Ahí. Entonces, de esta manera le queda, porque esto lo van a tener que calcar aparte, les queda esta pieza. ¿Ven? Esta pieza es la vista, que se pega, cuando pegas el cierre, ese sanguchito del delantero con el cierre y la vista, ¿sí? Entonces, tengo vista delantera, tengo bolsillo, tengo puño, ¿sí? Tengo bolsillo, vista de bolsillo, y tengo transformada lo que respecta a mi sisa y mi flojedad. Esto mismo yo tendría que hacer en el trasero si voy a hacer este modelo de campera. Lo que voy a tener que tener en cuenta es que en el trasero también voy a hacerle una pequeña vista, que pueden hacerla como no, ¿sí? Esta va a ser de 4 centímetros. A ver si en esta se ve mejor, les voy a mostrar. Puede ser hasta más grande, puede ser hasta de 6 o 7 si quisieran. Como terminación ahí, ¿ven? Y tapa todo, está forrada también la capucha. Y miren del otro lado. Le hice un pequeño pespunte, pero porque en lo personal me gusta. Totalmente a gusto de cada una, ¿sí? Lo mismo, si no quisieran hacer esta vista, acá lo que pueden hacer, y si prestan atención a muchas camperas de ustedes, la vista del hombro termina cuando cosen el hombro, y acá sale una tirita tipo tapacostura, que la pegan así con doble costura tapando esta unión. Terminaciones, ¿sí? Por eso les cuento como las formas que hay para poder resolverlo y que quede siempre lo más prolijito posible, y lo que buscamos con estas vistas es tapar las costuras, ¿sí? Siempre se trata de que no estén las costuras a la vista. Entonces, ok, este primer diseño, pasamos, si les parece, al segundo diseño, ¿sí? Venimos hasta acá. Buenísimo. Vamos a hacer el próximo diseño antes de que puedan hacer todas las consultitas. Y lo que vamos a hacer, vamos a suponer que este es otro delantero, sí, es el trasero, pero lo que vamos a hacer es poder diseñarlo en función de una campera más larga y quizás más entallada. Entonces, para eso, lo que voy a hacer también es bajar el largo deseado. Quizás quiero que me llegue a la mitad de la cola, entonces lo dejo de largo total. Ustedes acuérdense que su molde base está hasta la altura de cadera. Y la altura de cadera es la mitad de la cola. Es la distancia que hay desde la cintura hasta el punto más pronunciado de la cola. Así que el final del molde es una medida como la que yo usé para la campera negra, para que tengan esa idea. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo voy a dejar hasta el final. Ok, lo voy a dejar hasta el final. En la sisa la quiero más justita. Me la pongo así también la miran. En la sisa la voy a querer más justita y a su vez la voy a querer más también al cuerpo respecto de los laterales
y respecto de lo que sería la cadera. La terminación del puño la voy a hacer con la misma tela, ¿sí? Les muestro ahí. Entonces la voy a querer ver a la mitad de la cola, ¿bien? Acá no es tan ancha, y acá tiene una pequeña formita que estiliza, y ven que acá tampoco es tan holgada. Entonces, para hacer este tipo de transformación, simplemente van a bajar 1,5 y se van a abrir 1,5. ¿Sí? En la cadera lo mismo. Pueden abrirse 2, hasta 2, va a estar bien. Porque recuerden que este 2 se multiplica por 4, estoy trabajando 1/4 de molde. Ahora sí, lo que voy a hacer acá, que vamos a hacer una pequeña curvita para bajar la sisa, y en el lateral voy a utilizar estas reglas y vamos a hacer lo que sería curva y contracurva. ¿Sí? Acá voy buscando la forma, ¿sí? De esta manera, y voy realizando entonces el diseño del lateral. Sobre el diseño del lateral no voy a hacer cangurito, pero a la altura sí de la cintura, y si quisieran un poquito más abajo, pueden dibujar lo que sería la abertura de mi bolsillo, ¿sí? Que la abertura de mi bolsillo va a tener que tener una bolsita, que la pueden hacer ahí, ¿sí? Y a su vez, esta bolsita, a veces las hacen hasta agarrarlas con el cierre, pero sí agarrarlas con el puño. Entonces, primero, suban también el puño, si es que le van a poner puño, porque quizás no quisieran ponerle puño y quieren que termine al ruedo nada más, pero que el bolsillo termine con el puño o con el ruedo, entonces queda enganchado y no te queda flojo, porque si no te hace ahí bolsa. Entonces descuenten primero el puño o el ruedo y ahí dibujan la bolsita. Y también lo que pueden hacer si quieren a esta parte es hacerle una vista, por lo menos de 4 o 3 centímetros a la abertura del bolsillo, ¿sí? Ahí tienen como las dos grandes diferencias de bolsillo. Esta es como más parecida a la del pantalón y el armado, es todo muy similar, y después se termina cosiendo con el lateral, es más fácil. Esta es un poquito más compleja para que te coincida después a esta altura, ¿no? El cierre con los bolsillos. Respecto de lo que es la vista, voy a hacer lo mismo, ¿sí? Voy a hacer la misma vista, va a ser para el modelo de campera que quieran. Me voy a correr los 6, me voy a correr los 4, y ahí 1, 1, y redondeo esta parte, ¿sí? Vistas delanteras va a ser lo mismo tanto para un diseño de campera como para la otra. Esto es lo que respecta para lo que sería la transformación en el cuerpo de mi campera. Y ahora lo que voy a tener que hacer es medir, una vez que yo diseñé, lo que sería mi nueva sisa delantera y mi nueva sisa trasera. Y esa medida la voy a tener que volcar en mis mangas. Voy a traer un borrador. Bueno, una vez que entonces tengo medidas mis dos nuevas sisas, esas medidas las tengo que volcar en la manga. Yo tengo mi molde base de manga, y a mi molde base de manga nunca se olviden de marcarle el piquete que corresponde a la manga delantera, ¿sí? Y lo que voy a tener que hacer es medir esas dos medidas. Supongamos que mi sisa delantera ahora me mide 24, y antes mi sisa trasera era de 22. Con la sisa trasera me pasó lo mismo. La sisa trasera ahora me mide 23 y antes era de 20. ¿Qué hago con eso, Flor? Bueno, lo que hago es, se lo alargo a la copa, y en esta dirección. En la trasera, si tengo esos 2 centímetros de más, son 2 centímetros que voy a agregar con esa dirección. Y en la delantera va a pasar lo mismo. En la parte de abajo, ¿sí?
Si yo voy a querer que la campera me quede justa, agregan medio centímetro más de puño. Medio centímetro más de puño. Si quieren que le quede holgada, por lo menos 1,5. Yo, de hecho, a esta me hubiese gustado que me quede más abuchonada. Entonces, capaz que le tendría que haber agregado 2 de cada lado, para que quede más grande la manga, ¿no? Eso también es muy particular y muy subjetivo, como les digo siempre. Entonces, si quisieran 1,5, lo que van a hacer es, ahí lo van a unir. Ahí se me chingó. Ahí lo van a unir. Ahí lo van a unir. Prolongo en lo que sería la copa de mi manga, lo que prolongué en mi sisa, porque esto tiene que coincidir con la sisa, estas medidas. Y a su vez agregué medio centímetro de cada lado. Si quisiera puño, se lo descuento. Le descuento el ancho del puño. 7, por ejemplo. A mí me gusta que el puño tenga la misma medida abajo que en las mangas, pero es totalmente personal. Si quisieran hacen eso, y si no, puede hasta no tener, puede tener elástico o puede tener un ruedo, tranquilamente. En el caso que la quieran más ancha, ¿sí? Lo que van a hacer es alargar, obviamente, lo que sería lo más ancho y abrirse por lo menos 2. Por lo menos 2. Miren ahí. Se hace aún más ancho. ¿Sí? Entonces, de esta manera voy a tener también mi transformación en manga a partir del diseño que elegí para hacer de mi campera, ¿sí? Es muy, muy importante que puedan hacerlo, que puedan consultarme también si tienen alguna duda, que lo vayan haciendo y que me vayan mandando fotos, así podemos corregir juntas los moldes. Bien, en el caso de querer hacer escotes, ¿sí? Es algo que nos faltó aclarar. Para hacer escotes en capucha les recomiendo por lo menos bajar 1,5 tanto al delantero como al trasero para que no te termine acá la capucha muy, muy apretada. Y lo mismo si quisieran después agregar un cuello más alto como si fuera tipo puño. Lo van a pegar como si fuera una pretina o una cinta al bies, ¿sí? Ese cuello se va a coser primero una parte, luego se dobla a la mitad, ¿sí? Y se cose la otra parte. Eso también es muy importante para tenerlo en cuenta y que el cierre suba hasta lo que respecta del alto de ese cierre.